Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de crisis multisistémica y cambio de paradigmas, un programa realizado y producido por UDA Televisión de la Universidad de Atacama. Esperamos que nos sigan en nuestro canal de YouTube y no se pierdan ninguno de estos programas que vamos a estar realizando con todo el cariño para ustedes. En esta ocasión tenemos a dos invitados muy importantes del área de las artes, las humanidades, pero aún más desde la música, desde ese ambiente, desde ese sentir que solamente la música nos puede decir o hacer sentir. En este minuto tenemos a mi lado a Sergio Burgos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Carmen, bien, muchas gracias. Cuéntanos qué piensas de estar acá, de estar en este programa. Cuéntanos de ti un poco para que nos enteremos quién eres tú. Bueno, hola a todos. Primero que todo, agradecer a Alixe y al Observatorio en Educación, Sociedad y Cultura por la invitación. Me parece una iniciativa importante. Me parece que socializar este tipo de cosas es fundamental actualmente. Bueno, mi nombre es Sergio Burgos Videla. Soy músico, primero que todo, soy artista. Los últimos 27 años de mi vida han girado en torno a la música. Me he dedicado a participar en procesos creativos con elencos de danza, con teatro, he musicalizado poesía, me he dedicado a tocar la guitarra en muchos lugares de Chile y también de Latinoamérica y Europa. Pero creo que el hito más importante en mi vida de estos últimos 27 años es que me he dedicado a la docencia en una escuela artística en el sur de Chile, en Temuco, en una escuela municipal que se llama Escuela Artística Armando Dufay Blanc, en donde me he relacionado directamente con el fenómeno educativo. En el transcurso de este caminar, de este aprendizaje que es la vida, han surgido muchas preguntas en relación al desarrollo del arte en la educación. Actualmente me encuentro intentando dar respuesta a esto, cuando se comenta la educación artística, la música, los beneficios del arte en la educación, todas estas iniciativas del gobierno que fomenta la escuela artística, las orquestas sinfónicas juveniles, la FOJI, varios fenómenos que van indicando la importancia que el arte tiene en la educación. Te planteo la siguiente pregunta: ¿qué es la educación artística? Yo prefiero referirme al desarrollo del arte en la educación, por lo complejo que puede llegar a ser este oxímoron, ¿verdad? Es interesante esa situación. Entonces, la pregunta que hoy día me causa mucha curiosidad y es como un enigma para mí es cómo el arte podría, de alguna forma, ser parte en el desarrollo integral de los estudiantes. Pueden existir muchos caminos para responder esa pregunta, pues yo no la tengo hoy día. Así es que eso. Además, me gusta mucho cocinar, me encanta la cocina. ¡Ah, qué rico! Sí, me encanta cocinar para mis hijos, tengo 3 hijos. Y soy un aficionado al ajedrez también. Como que todos los caminos, tanto digamos, cocinar, el arte de cocinar y el arte también de jugar ajedrez, te acercan a todo este ámbito de representación de una forma sensible de las cosas. O sea, en el fondo, cocinar ya es parte de una posición artística en muchas ocasiones, creo yo. Así es, claro, cocinar. Cocinar es un gran tema. Es como tú vas mezclando los sabores, y en cada sabor hay una historia. Hay sabores que pertenecen a otros lugares del mundo. Cómo tú puedes fusionar este tipo de cosas y hacer una pequeña representación tuya de lo que es, digamos, la percepción del mundo. Claro. Ahora, bueno, ya que ya sabemos más o menos quién eres tú, vamos a ir con nuestro otro invitado que está en un lugar bastante especial y digamos espiritual para Chile, que es el Valle del Elqui. Estamos aquí, esperamos hacer contacto con Álvaro Prieto, no sé si me escucha. Álvaro también es un artista y parte de toda, digamos,
de los representantes de una época en Chile en la cual el arte era como un arma y servía para representar ciertas ideologías. Entonces vamos con el... Álvaro, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Escuché a Sergio también, perfecto. Los saludo a ambos y a todos los teleauditores. Estoy yo en estos momentos, bueno, mi nombre es Álvaro Prieto, me he dedicado a inventar cosas, a aventurarme en desafíos creativos, sin querer y queriendo, como decía el chavo. Y en estos momentos estoy en el último pueblo del Valle del Elqui, en Alcohuá, viviendo, usando este espacio como campamento base de todas mis ideas y más o menos lo que les comentaba que hacía. Aprovechándome de tu introducción, claro, yo fui parte también un poco de sorpresa, porque yo estudié arte en la Universidad de Chile, me titulé, o sea, soy licenciado en arte, pero justo el año que yo egreso, formo parte de una banda de rock más o menos popular dentro del país, que son Los Miserables, y que además es un rock bien especial porque tiene un discurso, tiene un texto, y además un texto relativamente o definitivamente subversivo o de crítica social. Y eso, claro, fue marcando gran parte de mi historia como artista, como músico. Sin embargo, me fui encontrando como era, usé la palabra aventura y creo que le cae bien, porque sin darme cuenta también incursioné en la literatura infantil, publiqué 2 libros, se llaman Décimas de Segundo, el primero, que son décimas para niños y niñas. Y lo edité con Pehuen, y con ese libro yo me gané el premio Marta Brunet, que es como el premio que entrega el gobierno, digamos, y el estamento estatal. Y después publiqué como una especie de segunda parte de eso, que se llama La maravillosa historia del mundo y del fondo de segundo, y que es como la historia un poco profundiza en el primer personaje. Y después hice una novelita basada en un caso de una historia real, que se llama La balserita del fin del mundo, Naira, que es un caso de una niñita que se iba en balsa a su escuelita en los fiordos, ahí en los archipiélagos del sur, bien sur. Y así que, y también publiqué un libro de crónica hace un año, de crónica autobiográfica, de cápsulas literarias así pequeñas, de mi paso por todo esto que tú más o menos estabas contando, por la transición, cómo se vivía en ese momento esa esperanza, también cómo se vivía el arte en ese momento. Hubo una gran ebullición, digamos, con el retorno de las bandas que estaban afuera, con un realce importante que hubo a la música nacional. Habían canales, incluso juveniles, todos los diarios tenían suplementos juveniles o de música. Y bueno, me tocó un poco vivir eso hasta que fue mucho. Era, Empecé a cuestionarme la excesiva identificación con eso. Obviamente en ese momento yo lo veía diferente ahora, 25 años después, pero fue un poco eso, como que me cansó el ajetreo, lo evidente que se estaban haciendo las cosas. Las certezas me aburrieron un poco y me fui a vivir un tiempo, a pasar un tiempo más que a vivir justamente en este pueblo, pero hace muchos años. Y ahí descubrí una área diferente de encuentro conmigo, digamos, y con el entorno. Así que en gran parte mi vida artística la ha marcado la música rock, que fue para mí un salvavidas, fue una forma de identificarme con algo y tolerar e incluso llegar a disfrutar una vida que se me hacía cuesta arriba en mi adolescencia. No me gustaba lo que se me presentaba como la normalidad. Y el arte llegó a cumplir en gran parte, la música rock, eh, esta posibilidad de sentirme en algo y con algunos, acompañado también.
Sí. Y ahora, después de hartos años en paz y dedicándome a las artes visuales, hago una especie de técnica que es como collage textil, me dedico al arte textil, pero pegado, digamos, no bordado. Ujú. Sería collage textil. Y, y eso es lo que hago en mi tiempo de casa, digamos. Y aparte de eso, armé una banda nueva de rock que se llama Caín, con la que toco algunas de las canciones que compuse para Los Miserables, pero tenemos un disco con canciones originales también. Esa es como una gran síntesis de mi Sí, así estoy eh, escuchando. Creo que has pasado por distintos estadios, así como Sergio, como bastantes personajes por lo que los voy a llamar como personajes, em, que están ligados en un sentido al arte. Para que continuemos en un minuto más, vamos a ir ahora a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas. Lo que estábamos conversando estaba muy interesante en el sentido de qué forma la música nos fue marcando, de qué forma la música y el arte nos lleva por caminos disímiles. En este minuto que quisiera saber, Sergio, la música, de qué forma marcó tu camino, tu vida, de qué forma tú sientes que ciertos tipos de música te llevaron por un lado y no por el otro. Bueno, gracias por la pregunta, Carmen. Generalmente, no sé tú, Álvaro, pero generalmente los músicos como que nos tropezamos con la música en algún momento de nuestras vidas, como que nos tropezamos con el género de música que empezamos a cultivar. Generalmente ese tropezar es casi muy difuso, como que no podría explicarte el por qué yo llegué a vincularme tan profundamente con la música clásica. Creo que ese tropiezo fueron producidos por muchos agentes externos, por ahí mi padre también tenía una afición por la música clásica, mi madre también, había una guitarra en mi casa, circundaba ese ámbito hogareño, digamos, ¿ah? La música clásica, pero también existía la música popular, que escuchaba mucho Silvio Rodríguez y ese tipo de música, que también me llamó mucho la atención en su momento. De hecho, comencé a practicar la guitarra en base a esa música, Víctor Jara, Violeta Parra, Inti Illimani, Silvio Rodríguez, pero en algún momento me interesé un poco más profundamente, quise ir un poco más allá y comencé a entender que detrás de una partitura había un mundo completo, había un mundo, había un contexto cultural, no solo se quedaba en la nota, porque si pensamos de alguna forma cómo se relaciona la música clásica y la música popular, de manera muy tangencial, es en el sonido, es un sonido. Ese mismo do que está en la música clásica es el mismo do que está en la música rock, es el mismo do que está en la música X. Entonces, claro, ¿cómo diferenciamos entonces la música popular de la música clásica? Claro. Si es el mismo sonido, son la misma escala que se ocupa. ahí, Bueno, Sergio, su eso me contexto, recuerda un su historia, poco. dónde se produjo, Lo que quiere quién, decir, qué quiere decir, quién la hizo, cuándo la hizo, cómo la hizo, por qué la hizo claro. y quién la escucha. Pero es la misma nota, el mismo sonido, el mismo acorde, la misma melodía. Hay una intertextualidad total en la música. Podemos escuchar músicas hoy día de Chopin, por ejemplo, y podemos escuchar esa misma melodía en músicas populares de Latinoamérica. Entonces hay una intertextualidad ahí que es bastante importante. Entonces, claro, ¿en qué contexto esa melodía es clásica y en qué contexto esa melodía Es es popular. popular o tradicional? Entonces yo no sé Oye, en qué Sergio, momento de la historia se produce una fractura entre la música clásica, la música llamada tradicional y la música popular. No sé en qué momento sucede eso. Ahora, me parece súper interesante, Álvaro, también, tu devenir como artista. Me parece que estás como estos personajes que uno lee
cuando lee la Grecia antigua. Estos que son músicos, arquitectos, escritores, pintores, así como multifacéticos. Entonces me llama la atención y me parece súper interesante esta búsqueda en diversos lenguajes. Entonces me parece también puntualizar que el arte también es un lenguaje multidimensional. Creo también que en la educación, cuando los estudiantes eligen música o eligen artes, ¿por qué no eligen artes y tocan música, escriben y dibujan? Y Claro, actúan y bailan al mismo tiempo. más integral. Más integral. ¿En qué momento pasa eso y por qué a ti, Álvaro? Me gustaría saber cuál es tu experiencia en relación a esta búsqueda de un poco transformar la realidad en base a todas estas experiencias y estas búsquedas que tú tuviste. Bueno, me estaba acordando cuando decía esto de la diferencia entre un poco lo docto y lo popular, y que era el mismo do. Me recordaba una entrevista, una respuesta que da, no es una entrevista, es una respuesta que da Charly García a una fans que es música, y ella le dice, yo también hago música. Y él le responde, si la música ya está hecha. Exacto. Eh, Buenísimo. y me lo recordó esto de que en el fondo el mismo do y que en el fondo es el contexto lo que puede determinar una significación diferente o una definición diferente incluso. Y a propósito de lo que decías de los griegos, de esto, o en Oriente, que también se da mucho, de este ejecutor, de esta persona que se dedica un poco al arte, pero también a la ciencia y que también tiene una mirada a veces eh, religiosa. Y antiguamente yo creo que las cosas no estaban tan separadas como ahora. Yo creo que la cultura actual tiende a segmentar demasiado todo y vamos perdiendo la visión de la totalidad y vamos quedándonos muchas veces con la parte. Con Y una eso también a veces... fracción. Sí, y no importa dedicarse a una fracción cuando uno entiende la totalidad, pero cuando crees que la fracción es todo, y además un todo infinito, entonces antes era así, pues la ciencia, el arte y la religión eran lo mismo, o la visión filosófica, digamos, para no decirle religión, que tiene otro matiz. Y yo no sé, yo me enfrenté a esto sin decidirlo, digamos. Estudié, pero sin embargo, a pesar de no decidirlo, tiene mucho que ver con algo que tú también me comentaste, o sea, que comentaste y que está inserto en la pregunta que me hacís. Eh, yo entré a estudiar arte porque no sabía qué estudiar, básicamente. Y era lo único que yo sentía un poco cercano, fácil quizá, eh, más cercano, era un mundo que yo dibujaba bien, entonces era como ya, puedo dibujar, pero no tenía idea en lo que me estaba metiendo. Y fue loco, voy entrando, efectivamente me gusta, me inserto, encuentro un juego entretenido, pero estudio en una academia, estudio en una universidad, entonces también me pega el otro charchazo de que en el fondo me da, pero me quita, me da herramientas, pero no me las presta o me las contiene, una cosa así. Y justo Claro. cuando estoy en esa bifurcación un poco, saliendo de ahí, me encuentro con una especie de mal momento de mi vida, digamos, de confusión, de depresión, y vuelve a aparecer otro aspecto del arte, que es la música. Yo siempre fui escuchador de música, era coleccionaba cassette y todo eso, pero también por azar, a propósito de lo que tú comentabas, o por azar entre comillas, me tropiezo con los miserables que necesitaban hacer unos dibujos para una carátula y yo era dibujante, había estudiado arte y, y entonces me contactan y en ese momento, que era un mal momento para mí, por decirlo de una forma muy sencilla, me vuelve a ofrecer una mano el arte, ¿cachai? Y cada vez yo, ahora que han pasado los años, me doy cuenta de que fue casi un salvavidas, una tabla en la tormenta, sin darme Qué bueno. cuenta. Y ahora que lo puedo ver, pucha, yo doy fe, también me toca hacer talleres, de hecho hago talleres en el Sename, por ejemplo, y he podido valorar lo que puede significar el arte en una persona. A veces como creador y otras veces como perceptor, pero en el fondo tiene una serie de posibilidades que me ayudan a entender esto que es tan
tan complejo, es tan raro vivir, es tan raro el sistema, es tan raro el planeta, que yo creo que el arte es una herramienta también para mirarnos y para olfatear un poco y reconocernos a nosotros mismos y reconocer el entorno en el que estamos. Oye, Álvaro, Sí. tanto tú como yo hemos estado insertos de alguna forma en la academia, hemos conocido, ¿cierto?, cómo funciona todo esto académico. Yo por la música, tú por las artes visuales, en las universidades y todo esto. Yo siento que de alguna forma el estudiar arte podría limitarte, ¿no? Como tú bien decías ahora. Yo creo que todo ser humano es potencialmente músico, potencialmente actor, potencialmente cantante, potencialmente dibujante, ¿verdad? Tenemos una potencia artística interna Somos, importante, somos claro. eso. Por lo tanto, yo creo, en base a mi experiencia también como docente, artista, en un proyecto municipal gratuito con niños en riesgo social, me desempeñé 13 años ahí, me fui dando cuenta que este medio de expresión que tú mencionabas ahora, que te rescató de muchas partes, de esos momentos ocultos, de esos sentires ocultos que tenemos a diario, no sé ustedes, pero yo por lo menos he estado en varios La momentos pulsión, así, la sí, pulsión. varios momentos de cuestionamientos muy profundos, personales, y claro que la música en este caso y el arte en general me han sacado de ahí de manera, no sé cómo decirlo, pero el arte en sí es muy enigmático, es muy curioso, ¿cierto? Y en mi experiencia, como decía, como docente, me di cuenta que hay estudiantes que han logrado salir adelante gracias a esa expresión. Siento que el arte en este caso podría llegar a ser un móvil para que el estudiante pueda expresar lo que hoy es incapaz de hacer por Excelente una, perfección, por sí. una, por una educación que está ya prescrita, por un currículum que está hecho por personas que a veces no tienen tiempo, por decirlo menos, de hacer una consulta a estudiantes o a mirar qué pasa con los estudiantes. Sí, mira, hay dos áreas ahí que a mí me gusta diferenciar porque a veces yo me concentro mucho en mi quehacer Pragmático. de lo que yo hago, digamos, ¿cachai? Y está bien porque el artista en muchas artes funciona más o menos solo, en otras son más comunitaria la cosa. Pero también está el otro lado del arte que uno a mí se me olvida muchas veces, que es el del perceptor del arte, el que escucha, el que lo siente, al que le pasan cosas, o que incluso puede tocar un instrumento sin ganas ni de componer ni de tocar en un escenario. Y en ese caso, bueno, como creador yo creo que lo dije un poco, yo creo que es una forma de expresión, es un vehículo de esta aventura que hablaba yo en un comienzo. Claro. Esta aventura, si es una marea, si es el océano, será un barco, si no, será un tren, pero O como una que uno tabla. yo la he recorrido con el arte. Y el arte me ha ayudado a entender cosas, a decir cosas y y a sentirme acompañado, etc. Ahora, Pero hay el otro aspecto que era el más del que está fuera. Yo te iba a poner el ejemplo, yo hago talleres en el Sename, en un programa del Ministerio de Cultura que se llama Liberando Talento y que lo que hace es ayudarlos a hacer sus canciones, básicamente, a poner sus letras y le ayudamos, llevamos un home studio, llevamos un estudio como para la cárcel. Yo trabajo con condenados. Y ahí es muy diferente. Vas al grano con lo que tú preguntas. Ahí se notan transformaciones. Estos claro. cabros están acostumbrados, obviamente, a ser juzgados y rejuzgados y apuntados con el dedo, a veces con razón. Y por otro lado, los que tratan de acompañarlos también son muy paternalistas, pero nunca tienen la oportunidad de decir, de ser persona, de ser un alguien, un sujeto subjetivo, independiente, que tiene una opinión, una sensación. Eso nunca tienen oportunidad de decirlo. Siempre son el caso X, y incluso entre ellos, entre sus pares, también muchas veces están defendiendo una posición. Entonces, cuando llegamos nosotros con esta posibilidad de decir, la verdad que se producen varios fenómenos inmediatos. Yo creo que tan inmediato como mi caso, que cuando me encuentro, estoy en un momento
penca y empiezo a dedicarme a esto otro y se me olvidó lo penca. Claro. Estaba muy concentrado porque estaba muy ocupado y que eran muchos los estímulos y todo muy nuevo, tenía que estar atento a esto nuevo, entonces como que no me permití caer en el hoyo. Y yo Buenísimos creo, comentarios los dos. Yo quisiera recordarles que, bueno, aparte de que tenemos que ir a la pausa, me gustaría que esto lo retomáramos al regreso de la pausa. Sobre todo el tema que donde estamos llegando, que es como de qué manera el arte nos posiciona y nos transforma como sujetos y como agentes sociales, ¿cierto? En momentos distintos. Entonces vamos a una pausa y regresamos. Ya de vuelta en crisis multisistémica y cambio de paradigmas. Vamos entonces con Sergio. Sergio, ¿me estabas comentando algo al respecto de lo que quedamos en tabla o lo que estábamos conversando? Sí, me parece que es un tema muy relevante, ¿ah? Porque si contraponemos mi experiencia y la experiencia de Álvaro, claro, yo también estudié en la universidad, hice posgrado también en música, me desempeñé en una escuela artística en donde existían instrumentos, no habían condenados, pero sí habían condenados a la educación actual. De alguna forma también pueden ser niños condenados a algo. Eh, Siento que el arte de alguna forma también tiene perfiles como de perfección, siento que se ha instaurado socialmente que el arte tiene que estar muy bien hecho, hay que tener excelentes herramientas, hay que tocar muy bien el instrumento, o cantar muy afinado. Hay ciertas convenciones que provienen como de Occidente, ¿verdad? Hay como una hegemonía centroeuropea que Exactamente. nos va dogmatizando incluso estéticamente. Cómo hacerlo, cuáles son los procedimientos, qué es lo que vale, qué es lo que no vale. Yo soy de la posición que el arte es diverso, que el arte tiene muchos tipos de móviles para poder expresar esas representaciones sociales que necesitamos como seres humanos, a veces poder hacerlas, digamos, o concretarlas físicamente. Entonces, Álvaro, a mí me encantaría saber tu opinión respecto del tecnicismo del arte. ¿Es necesario realmente ser un perfecto dibujante para reproducir un dibujo o un perfecto pintor Claro. para O hacer alguien que un toca cuadro? perfecto un instrumento. ¿Es necesario o simplemente todos somos potenciales exploradores de nuestro lenguaje artístico? Nos podemos expresar a través de diversas maneras, ¿no? Sí, obvio que sí. Entonces, Obvio que hoy sí. día creo Son atributos del ser humano. Todos esos son atributos del ser Creo que hoy humano. día la enseñanza en artes o el desarrollo del arte en contextos educativos, creo que los horizontes y los tránsitos y las veredas que estamos atravesando no están con un enfoque hacia el estudiante y hacia la diversidad de expresión, que podría de alguna forma llegar a generar ciertas identidades nacionales incluso, o identidades latinoamericanas distantes de una hegemonía centroeuropea. No sé qué opináis tú, Álvaro. mira, yo creo que es como, estoy súper de acuerdo contigo, en general, con respecto a cómo el arte, en vez de ser una expresión natural, bueno, los niños generalmente cantan o bailan antes de que alguien les enseñe a cantar. Los niños, por ejemplo, ya un poco más grandes, dibujan, es muy natural, es un acto que hacen, voy a dibujar un rato, sin ninguna Claro. complejidad, sin ninguna... Y en esos casos, por lo que yo he estudiado y mi experiencia, por lo que me he ido cachando, es porque los niños cuando dibujan están viviendo el dibujo, no están esperando terminar lo que se les ocurrió y que cómo está el resultado, sino que ellos están jugando a dibujar y en el presente, digamos. Lo Viven todo el viven. desarrollo. Y, y yo creo que eso también me rescata un poco el estilo, digamos, que me tocó, con el que me tocó familiarizarme, que es con el punk y con la música más
bruta, digamos, dentro del área del rock, y que tiene que ver con el derecho a expresarse a través de los mecanismos que están a disposición con total espontaneidad. Y en esa espontaneidad yo creo que está la clave. No en la técnica. La técnica es una herramienta y nos permite hacer cosas maravillosas a través de la historia del arte. O sea, la construcción de un contrabajo es una tecnología maravillosa. También las máquinas que podemos usar ahora son maravillosas. Pero yo creo que en el tema de la honestidad, de la verdad que hay en el hacer y en el sentir, cuando uno es auditor, por ejemplo, de la música, ahí se genera la conexión la explosión, digamos, o la conexión. Yo creo que más que la técnica y la perfección es la honestidad. Y si esa honestidad va acompañada de cosas que apelan a tu De la gusto. estética, de algo. Oye, Álvaro, pero hay una cosa acá que me gustaría intentar pensar o desarrollar, que es en qué momento esa creatividad tan prístina y natural del ser humano en la niñez se acaba. ¿Por qué se acaba? ¿Por qué se acaba? Yo siempre me he preguntado eso, no tengo respuesta, pero hay algún momento, tengo indicios, podría reflexionar Porque acerca. nos encuadran en ciertos cánones, yo creo. Creo que la Yo creo que por ahí cultura, podríamos hablar de un cambio, de un necesario Cambio cambio de de paradigma. paradigma, claro, yo exactamente. creo que la civilización, la cultura, tiene un sentido primario de sobrevivencia y de auto nutrición y de miedo al cambio. La cultura en general, sin entrar a detalles, quiere permanecer. Y todo tiene una serie de mecanismos para eso. Y yo creo que en el caso de los niños, la misma educación, a pesar de que se supone que te va a entregar las herramientas para tú poder dirigirte con fortaleza e inteligencia a donde quieres, lo que hace es más o menos controlar y limitar, intentar conducir esa espontaneidad, ese dibujo del niño que está viviendo el dibujo que yo decía antes. El dibujo de Lo su toma y lo vida. personaliza. Es como por el hecho de que, por ejemplo, existe el fútbol, ya no se juegue la pelota, o jugar a la pelota en la plaza Buenísimo, era, buenísimo. era indigno o algo, ¿cachai? O fuera no Indigno, permitido, claro. no es fútbol con esa cancha, etc. Ya no existe no existe la pichanga. Claro, es como que anularas la pichanga, la invalidas, digamos, como algo digno de disfrutarse, digno de admirarse, una buena jugada y digno de ser un ente de compartir, de reunión con tu entorno, con tus pares, con tus Sí. amigos. Yo creo que estamos como de acuerdo entonces, ¿ah? Creo que hay que como replantearse un poco los beneficios del arte en contextos educativos, porque finalmente la educación es lo que nos queda, o lo que puede de alguna forma construir desde todos estos escombros que quedan. ¿Ah? Creo que el Claro. arte, me gustaría pensar que a través del arte nosotros podríamos reconstruir y reimaginar una sociedad que tenga Colores, colores, expresión. olores, Ujú. Sí, yo creo que a pesar de que está difícil la representaciones cosa, de distintos grupos, eh, porque no podemos ser homogéneos los seres humanos. Entonces, ese esfuerzo que tiene lo educativo para que tú seas homogéneo, todos iguales, todos aprenden lo mismo, todos saben lo mismo, todos repiten lo mismo, todo, o sea, y en qué momento aparece toda esta diversidad que hoy en día se está destacando? ¿En qué momento aparecen esas representaciones? bueno, yo creo que Sí, Sergio daba con una clave un poco, que esto de la reformulación y cambiar el paradigma un poco de la educación artística o del arte en la educación. Yo creo que el contrapeso que puede generar el arte ante la mecanización, la comercialización, el deseo, la fiebre de consumo, que son cosas habituales en la sociedad que vivimos, yo creo que el arte en gran parte dentro de ese contexto educativo, en el sentido amplio de la palabra, puede hacer un contrapeso y rescatar la singularidad que tú decías, Carmen. El valor y lo maravilloso que es que todos seamos diferentes y veamos diferente y sintamos diferente el entorno, el mundo. Y yo creo que dentro de la institución
el arte es como esa ramita que crece entre medio de las grietas y logra florecer donde Sí. hay el cemento. Tiene esa fortaleza, yo creo, porque es muy natural, está muy vinculado al ser independiente de los pareceres y de los haceres. Es muy nuestro, muy propio de la naturaleza del ser humano y de la naturaleza también, po, de la Es un, percepción de la naturaleza. es un lenguaje común, ¿verdad? Eso, Es un lenguaje sí. común. Podemos ver el arte desde las matemáticas, desde la biología, desde la física, En todo, desde en las todo. ciencias. Y lo Podemos maravilloso es utilizar que es incluso común. el arte como una herramienta para conocer a los estudiantes, para saber qué piensan, para darle oportunidad de expresión, cosa que hoy día está completamente perdida. Y la otra pregunta que me gustaría dejar es, ¿quién dijo que cuando en la escuela se fomenta el arte, se tiene que necesariamente enfocar en que ese estudiante sea un gran artista? Es que ese es parte del exitismo, de una visión neoliberal, del desarrollismo, de que progresemos, de todos esos términos que hoy día habitan y circundan lo educativo. Entonces creo que nuestro cambio de paradigma es pensarnos como una comunidad de personas que estamos preocupados de hacer visible las posibilidades que tiene el arte. Por ejemplo, lo que mencionaba Álvaro en la cárcel, lo que mencionas tú, ya son cambios de paradigma en el fondo, porque cuando se ha enseñado en la cárcel a una persona que está condenada a morir, Clave yo creo que está en hacer que el arte sea no de los artistas, ni es como decir que solo en los museos, solo el cómics tradicional, incluso solo este tipo de videoclips y no otro, y llevarlo a lo cotidiano. A que Sa- cuando un estudiante está aprendiendo arte no es para que sea necesariamente el creador de una obra maestra, sino que tener esa increíble herramienta para el disfrute, para el autoconocimiento y para entenderse con el resto del entorno, de la comunidad. Sirve para muchas cosas. Uno baila con la música, por ejemplo, uno se junta. Juntarse a tocar con alguien es una experiencia que tiene una serie de aristas. Así, imagínate, por ejemplo, en un taller de música donde van a tocar 10 niños, 15 niños, que es lo que me toca vivir a mí muchas veces, o 20 niños, niños chicos. Tienen que saber silenciarse, ponerse de acuerdo, valorar al otro y no se valora de otra forma, por ejemplo, el error. El error se perdona en ese contexto, porque en el fondo les conviene a todos que nos salga bien. Uno se responsabiliza de lo que hace uno, porque si uno se equivoca, también le sale mal a todos. Tiene una serie de formas, todas las artes en general, sean o no en equipo. Yo creo que nos perdemos eso, po. A propósito de lo de la cárcel, los cabros saben que no van a ser artistas muchas veces. Ellos saben que están en una situación de desventaja en muchos sentidos, no solo por su condena, sino que también por su educación y un montón de cosas. Pero me decían, profe, si yo sé que esto yo no quiero que sea famoso, yo no quiero que esto lo conozca mucha gente. Para mí la experiencia esta de cantar y de poder cantar mi verdad, y repiten eso de mi verdad, lo que yo vivo, y se autovaloran y se logran destacar a sí mismos después de que lo han vapuleado y disminuido toda su vida. Y ellos eso es lo que lo defienden. Muchas veces yo les digo que cambiemos la letra a lo mejor porque se van en la bola. Lo que yo vivo, po, esa es mi verdad, pues, profe. Y yo creo que hay mucho de lo que tú me comentabas, Sergio, en esa Así como es. respuesta a esto. bueno, estamos llegando con esta conversación que podemos tener durante mucho rato, pero estamos llegando ya al final del programa. Yo les agradezco su participación, les agradezco que estén acá conversando con nosotros estos temas, pero muy, muy, muy interesantes, sobre todo desde la vereda de donde lo están mirando. Así es que si quieren despedirse, decir lo último que quieran decir, están a tiempo porque ya estamos cerrando con este último comentario. Sergio, ¿quieres decir algo antes de Bueno, irnos? más que nada agradecer la invitación, agradecerte Álvaro por tu buena disposición, por compartir tus experiencias que para mí son maravillosas y me dejan con muchas cosas en que pensar. Y bueno, espero algún día poder tocar juntos. Álvaro, un agrado estar contigo, conversar contigo, aunque sea por esta pantalla, nos sentimos más cerca, ya estamos más cerca conectados, así es que nos vamos a volver a ver muy pronto.
Y con esto estamos cerrando este nuevo programa Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas acá en la Universidad de Atacama, desde el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación. Chao.